Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, permítame en primer lugar expresarle nuestras felicitaciones por haber asumido la presidencia del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos en representación de la hermana República de El Salvador. En el desempeño de sus funciones podrá contar con el concurso de la delegación de Nicaragua. Señor presidente, señoras y señores representantes, señores de la Secretaría General, el Gobierno de la República de Nicaragua rechaza y condena la convocatoria de esta sesión solicitada por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos con carácter de urgencia e inmediatez. El señor Secretario General de la OEA actúa y continúa actuando como caja de resonancia de los grupos pro golpe de Estado en contra del gobierno constitucional y legítimo de Nicaragua, dirigido por el presidente Daniel Ortega Saavedra. La Carta Democrática Interamericana no faculta a ningún Estado ni al secretario general Luis Almagro a apoyar a grupos golpistas contra el Estado y gobierno de Nicaragua legalmente constituido, ni a desplazar ni sustituir el ejercicio de la soberanía de los Estados que ejercen exclusivamente conforme su derecho interno y el derecho internacional. Por el contrario, esta iniciativa constituye una clara violación de la Carta de la OEA y los principios y propósitos del derecho internacional. Su acción pretende arrastrar a algunos Estados miembros de esta organización en sus ilegales acciones contra Nicaragua, constituyendo tal pretensión un grave y lesivo precedente para los países que conforman la Organización de los Estados Americanos, ya que esta ilegal acción se puede enderezar en contra de cualquier Estado, transgrediendo el principio de no injerencia y no intervención en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los Estados y transgrediendo también el respeto a la igualdad soberana de los Estados. Nadie puede olvidar cómo se agredió al pueblo de Cuba. Nadie puede olvidar cómo se agredió e invadió a República Dominicana con tropas yanquis acompañadas de tropas de Somoza y de las dictaduras militares de América Latina. Nadie puede ignorar cómo se ha estado agrediendo al pueblo de Venezuela y al pueblo de Nicaragua. Mañana puede ser cualquier otro pueblo de América Latina y el Caribe, lo cual es inaceptable y rechazamos categóricamente, como hemos venido rechazando las agresiones y las medidas unilaterales contra los hermanos pueblos de Cuba, Venezuela. El secretario general trata de manipular de forma irresponsable y malintencionada la interpretación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, ya que el hecho o la situación excepcional para la aplicación de este artículo en el cual podrían actuar el secretario general u otro Estado miembro es aplicable única y exclusivamente cuando el gobierno del Estado miembro afectado no puede solicitar la convocatoria del Consejo Permanente debido a que se ha producido una alteración al orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático, o sea, un golpe de Estado consumado que ha derrocado al gobierno democrático por la vía de hecho y no de derecho, lo que no ha ocurrido en Nicaragua, porque el intento de golpe de Estado ha sido neutralizado y vencido por el pueblo de Nicaragua y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. La OEA debería apoyar al gobierno democrático electo del presidente Daniel Ortega Saavedra y no a los golpistas como lo está
haciendo. Por consiguiente, es improcedente, ilegal y absurda la actuación del secretario general al solicitar una urgente e inmediata reunión del Consejo Permanente pretendiendo aplicar a Nicaragua el citado artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esto no es viable, transgrede la institucionalidad de la OEA, viola las cartas de la ONU, de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional, logrando el secretario general Almagro deslegitimar y destruir a la Organización de los Estados Americanos, poniendo en mal predicado a los Estados miembros con su actuación anárquica y nihilista y con intenciones de reelegirse en el cargo de secretario general de la organización que está destruyendo. El artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana no puede ser interpretado atribuyéndole un sentido jurídico de desplazamiento o sustitución de la soberanía de los Estados, permitiéndole al secretario general otorgarse y asumir decisiones que no le corresponden, ya que son atribuciones y competencias soberanas de los gobiernos que conformamos la Organización de los Estados Americanos. Esta reunión del Consejo Permanente, señor presidente y señoras representantes, que se realiza a pedido del secretario general, es ilegal, ilícita e inexistente, pues viola la misma institucionalidad de la OEA, la Carta de la ONU y transgrede el derecho internacional. Esta reunión no es procedente. Al momento de adoptar la Carta Democrática, los Estados no expresaron voluntad de convertir al secretario general de esta organización en un funcionario con facultades supranacionales para desplazar, sustituir o manipular la soberanía de los Estados miembros de la OEA, ni se ha otorgado el carácter de censor, vigilante, ni se le ha dado mandato para que dogmatice sobre la democracia del sistema interamericano, facultades que tampoco se le han otorgado a ningún Estado o grupo de Estado de esta organización. Señor presidente, en razón de las consideraciones antes expuestas, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua afirma que el secretario general de la OEA no está facultado en las actuales circunstancias de normalidad de nuestro país a solicitar la convocatoria inmediata y urgente del Consejo Permanente en base del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, ya que la misma no ha sido requerida por el Gobierno de Nicaragua ni cuenta con su anuencia ni aprobación. Señor presidente, señoras y señores representantes, para Nicaragua son inaceptables y condenables estas maniobras encaminadas a desestabilizar y apoyar a grupos terroristas y golpistas que pretenden, con el apoyo de la Secretaría General, del secretario general Almagro, cambiar por la vía de hecho, rompiendo el orden constitucional y democrático de Nicaragua, al gobierno legítimamente electo del presidente Daniel Ortega Saavedra, reconocido por el mismo secretario general y la OEA. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor canciller. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. La República Bolivariana de Venezuela rechaza la celebración de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente por no contar con la anuencia del Estado concernido, lo cual constituye una violación a los principios consagrados en la Carta Fundacional de esta organización. Al recurrirse a este tipo de prácticas, la OEA no solo quebranta el derecho internacional para agredir y desestabilizar al gobierno legítimo y constitucional de Nicaragua, sino que también coloca en peligro la pertinencia del multilateralismo como mecanismo para abordar problemas comunes.
Frente a una nueva agresión, Venezuela expresa su solidaridad con el pueblo y con el gobierno constitucional de Nicaragua y apoya a este hermano país en la defensa de su soberanía frente al hostigamiento que se realiza desde el exterior. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Venezuela. De no haber observaciones, entonces damos por aprobado el orden del día. Procederemos entonces ahora con el segundo punto en el orden del día y con tal propósito le ofrezco la palabra al señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos, señor Luis Almagro Lemes, quien ha solicitado la convocatoria de esta sesión extraordinaria. Señor secretario, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor canciller Denis Moncada, representantes permanentes, delegaciones aquí presentes, observadores. Empezaré por un breve análisis del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Asuntos Legales. La Carta Democrática Interamericana prevé 4 hipótesis en el caso de verse afectado el orden democrático en un Estado miembro. La primera y la segunda de ellas, artículos 17 y 18, se dan cuenta cuando ante esta situación el gobierno del país afectado solicita o da su consentimiento para recibir la asistencia del secretario general o del Consejo Permanente. Eso ocurrió numerosas veces, entre otros el gobierno venezolano del presidente Chávez lo hizo en 2002, el gobierno nicaragüense, el presidente Bolaños en 2004 y 2005. La tercera hipótesis es cuando hay una alteración grave, pero el gobierno ni solicita ni acepta la asistencia a la organización. En ese caso, el artículo 20, negociado, redactado y aprobado por todos los Estados miembros de la OEA, prevé que cualquier Estado miembro o el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente. La cuarta hipótesis prevista en el artículo 21 es la que resulta de la constatación por parte de la Asamblea General, a la que se llega, por supuesto, mediante la apreciación colectiva previa, que se ha producido la ruptura del orden democrático de un Estado miembro. Esa fue la situación que se dio en 2009 en Honduras. Por supuesto que cualquiera de las hipótesis anteriores puede, en caso de lograr solución satisfactoria, culminar en la situación prevista en este último artículo. La hipótesis contemplada en el artículo 20 fue central en la propuesta, negociación y adopción de la Carta Democrática. Las dos primeras situaciones, que suponen la solicitud de un Estado, podrían no requerir de una nueva norma en 2001. Está en facultades de todo país miembro el pedir asistencia a la organización. La cuarta hipótesis también ya tenía normas previas aprobadas, en particular la Resolución 1080 de 1991 y el Protocolo de Washington de 1992, que incorporó el artículo 9 a la Carta de la OEA. Pero el artículo 20 contemplaba una situación hasta entonces no resuelta por las normas vigentes. El caso de que quien es responsable de la alteración del orden democrático es el gobierno, quien tiene la representación internacional del Estado. En este caso, es difícil imaginar que un gobierno venga a autodenunciarse por alterar gravemente el orden democrático. Y era esta la situación que sin solución se habían vivido en algunos casos ante los denominados autogolpes de Perú 1992 y Guatemala 1993. Después de la adopción de este artículo, el punto novedoso de la Carta Democrática. Por él, los países americanos confirieron a cualquier otro Estado, al secretario general, la posibilidad de poner en marcha los mecanismos de asistencia. Al conferirse mutuamente todos los países americanos este derecho a cada uno de ellos y al secretario general y acordarlo libremente en el marco de una norma internacional, su cumplimiento no permite invocar el derecho de no intervención. Por el contrario, se ha convertido en una obligación internacional para todos los países americanos, incluido aquel en el que se produce la situación objeto de esta norma.
El mecanismo previsto en este artículo se inicia con la solicitud de convocatoria inmediata del Consejo Permanente por parte de cualquier Estado miembro o grupo de Estados, por supuesto, del Secretario General. Quien solicita la convocatoria es porque entiende que se produce en un país miembro una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. En el caso de la situación en Venezuela, el secretario general presentó varios informes que daban cuenta de la alteración grave de todos y cada uno de los elementos que conforman el orden democrático, tal como definido por la propia Carta Democrática. En el caso de Nicaragua, el Consejo Permanente ya tiene numerosos informes del propio grupo de trabajo que él mismo constituyó y del secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Con estos elementos, el Consejo Permanente debe realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes. Es esta una apreciación casuística. El Consejo evalúa la situación de un determinado país en base a los informes de que dispone con relación a los distintos elementos esenciales y los componentes fundamentales que conforman el orden democrático, artículos 3 y 4, entre otros, de la Carta Democrática Interamericana. En función de la apreciación que realiza el Pleno del Consejo Permanente, este podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática. La decisión de disponer de gestiones y fijar cuáles serán estas la adopta el Consejo Permanente por mayoría absoluta, 18 votos, ya que no hay una norma que establece una mayoría especial para ello, artículo 57A del reglamento del Consejo Permanente. Si las gestiones diplomáticas resultaran infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejara, el Consejo Permanente convocará de inmediato un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. La convocatoria en periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General requiere una mayoría de 24 votos. Esta nuevamente podrá disponer nuevas gestiones diplomáticas. Si ellas resultan infructuosas y la Asamblea constata que se ha producido una ruptura del orden democrático, entonces, conforme a la Carta, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de 2/3 de los Estados miembros. La suspensión entrará en vigor inmediatamente conforme señala el artículo 21. La Carta de la OEA señala en su preámbulo que la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, paz y desarrollo de la región. Por su parte, el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana define como elementos esenciales de la democracia representativa el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Es sobre esta base que se analiza si existe una alteración del orden constitucional en el país y si ha habido una ruptura del orden democrático del mismo. Se trata de normas internacionales acordadas por los Estados miembros y por lo tanto han excluido la defensa del sistema democrático los asuntos de la competencia exclusiva de cada Estado. Deben ser cumplidas y respetadas. El hacerlo es un deber, su cumplimiento es obligatorio, por lo que ello no viola de modo alguno el principio de no intervención. Al contrario, su incumplimiento es violatorio de lo que libremente fuera acordado por ellos mismos. A criterio de esta Secretaría General, la crisis en Nicaragua justifica plenamente la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Esto hecho con criterios constructivos, procurando alcanzar soluciones, de encontrar acuerdos, pero utilizando los mecanismos existentes. En la democracia no puede existir represión y violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos campesinos, civiles y menores de edad, abusos que se han intensificado, según el informe del MECENI. Siendo, señor presidente, el primer punto en el cual es esencial valorar si hay o no alteración del orden constitucional conforme al artículo 3, que señala el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Yo le solicito, señor presidente, que sea el secretario ejecutivo de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exponga sobre este capítulo, por tratarse obviamente del órgano especializado de la OEA al respecto de derechos humanos y libertades fundamentales. Muchas gracias, señor secretario general, señor presidente, por el uso de la palabra en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para complementar su intervención en ese honorable foro. Sí, tiene la palabra el señor canciller de Nicaragua. La intervención del señor secretario Almagro concluyó al hacer una propuesta de si intervenía el señor Pablo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH. Yo solicité mi palabra para precisamente hacer mi exposición después de la intervención del señor Almagro, que ya concluyó, para posteriormente el Consejo vea si realmente corresponde la intervención del señor Pablo Abrao, quien es secretario ejecutivo de la CIDH, no está como punto de agenda en el orden del día, y ya en el tema al cual se hacía referencia el secretario general Almagro, pues ya él rindió su informe en este Consejo Permanente. Por lo que, con su venia, señor presidente, voy a hacer la intervención de Nicaragua con relación a lo que acaba de expresar el señor secretario general. Señor canciller, no quisiera interrumpirle, pero el señor secretario general estaba en uso de su palabra y no había concluido. Entonces, yo por eso, cuando yo vi la señal de que usted había solicitado la palabra, y se le iba a dar precisamente cuando terminara el secretario general toda su intervención. Muy bien, presidente, si así lo considera usted, entonces que concluya el secretario general y ya quedamos anotados para inmediatamente que concluya el secretario general hacer nuestra intervención. Gracias, señor canciller. Señor secretario general, usted tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros hemos pedido, en el uso de nuestro tiempo y como primera parte de nuestro informe, o sea, está lejos de ser concluido el informe. El informe recién ha empezado con una evaluación de por qué la aplicación del artículo 20. No hemos entrado a los temas específicos de la alteración del orden constitucional en Nicaragua. Luego del análisis del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, viene el tema del ejercicio del poder con sujeción al Estado de Derecho, el tema de cómo se celebran las elecciones periódicas y de acuerdo al sufragio universal en Nicaragua, cómo es el régimen de partidos en Nicaragua y cómo funciona la separación e independencia de poderes en Nicaragua. Todos esos elementos vienen a continuación del informe, pero como siguiendo el orden del artículo 3 de la Carta Democrática, aparece primero el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, querríamos que esa parte no la dijéramos nosotros, sino utilizando nuestro tiempo y utilizando nuestro esquema, o sea, la CIDH quien lo realice. Por lo tanto, cediendo mi tiempo al señor secretario ejecutivo para que él haga uso de la palabra en este punto específicamente y después nosotros continuaríamos con el resto de los puntos. Intervención. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene denunciando ante la comunidad internacional las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido sistemática y generalizadamente en Nicaragua durante las crisis que afetam el país desde abril de 2018, por medio de informes, comunicados de prensa y otros medios. Esta situación ha afectado gravemente al Estado de Derecho y la democracia nicaragüense. Luego de 8 meses de crisis, el balance en términos de personas directamente afectadas es de por lo menos 325 personas asesinadas y más de 2.000 personas heridas,
550 pessoas detenidas e enjuiciadas, alrededor de 300 profissionais da saúde despedidos de seus empregos e a expulsão de ao menos 144 estudantes da Universidade Nacional Autônoma de Nicarágua. De hecho, durante 2018, la Comisión Interamericana solicitó al gobierno de Nicaragua la adopción de 62 medidas cautelares a través de 29 resoluciones para proteger de manera directa a 137 personas que se encuentran en grave riesgo a sus vidas y urgente de daño irreparable a sus derechos humanos en una acción de protección sin precedentes en la historia de la CIDH. La CIDH ha dado conocimiento público de las conclusiones emitidas por el grupo de expertos internacionales instalados por la Comisión Interamericana y el Secretario General en su informe final sobre los hechos de violencia ocurridos entre 18 de abril y 30 de mayo de 2018, en que señaló que el Estado de Nicaragua se realizaron condutas en el contexto de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad. Esta conclusão está basada em la cantidade de vítimas, la gravidade das ações de repressão, em la existência de certos patrões de conduta levados a cabo com recursos do Estado e que responderam a uma política definida e avalada desde a cúspide do poder estatal. Asimismo, as características da violência estatal demonstram que existiu uma decisão de impulsar desde o poder do Estado uma linha de conduta que implicou a comissão de múltiplas ações delictivas contra manifestantes e opositores políticos, especificamente assassinatos, encarcelamento, persecução, violação, tortura e, eventualmente, desaparições forçadas. Em la articulação da repressão a essa escala, os órgãos previstos em la Constituição Política Nicaragüense desnaturalizaram gravemente suas funções, poniendo-se ao serviço da repressão e o acallamento de toda voz opositora ao governo e, además, desplegando-se para evitar que as vítimas de las graves violações a los derechos humanos tenham acesso à verdade, à justiça, à reparação e às garantias de não repetição a las que têm direito. A maioria das cortes e tribunais nicaragüenses, em evidente colaboração com o Ministério Público e a Defensoria Penal Pública, han seguido as diretrizes do autogoverno, dando muestras de falta de independência enquanto han ordenado ou permitido a aplicação praticamente sem exceção de la prisão preventiva em los casos de pessoas opositoras ao governo, sem consideração ao delito por el que se les acusa. No han declarado, em nenhum caso, a ilegalidade de los centenares de detenções arbitrárias, llevadas a cabo fuera de las causales legales, incluso por agentes parapoliciales, com o uso desproporcionado da força e fuera de los plazos constitucionais. Asimismo, han limitado seriamente o direito à defesa de opositores ou manifestantes acusados ou quando han usado generalizadamente tipos penais abertos e desproporcionados para criminalizar manifestantes, entre outras violações à liberdade personal e devido processo. A falta de uma administração de justiça independente no país se evidencia também em que, a la fecha, não se ha iniciado a investigação de nenhum caso de los cientos de assassinatos produzidos a manos de las fuerzas policiais ou parapoliciais, lo que, además de evidenciar a falta de independência judicial, viola o direito à verdade e à justiça que têm as vítimas. Em um dos únicos casos investigados, apesar de que as evidências apontavam hacia a autoria das forças de segurança, foram investigados civis considerados por la sociedade civil e os mesmos familiares de las vítimas como inocentes. Em relação com a Polícia Nacional e su rol constitucional de garantizar a segurança das pessoas, as protestas foram reprimidas mediante o uso de la força desproporcionada e muitas vezes letal, por grupos parapoliciais e policiais, bajo el mando do presidente da República, que, segundo a lei nacional, é o jefe supremo de las mismas. Asimismo, se ha generado um estado policial no país em que toda protesta social se califica de ilegal. De mesmo modo, a polícia, sem nenhuma base legal, ha achanado e ocupado instalações de pessoas e organizações de direitos humanos, assim como meios de comunicação independentes. Em la mesma linha, a Comissão ha tenido acesso à evidência contundente que mostra que a Polícia Nacional e o sistema penitenciário han desobedecido as poucas ordens de libertar emitidas por autoridades judiciais. Assim, várias pessoas
que deveriam haver sido liberadas há meses, se mantêm em reclusão ilegal, dentro de las quais se encontram o grave caso de um adolescente de 16 anos, Jonathan Francisco Lira Matei. Nenhuma ação judicial ha tenido êxito em detener estas graves alterações do ordem democrático, evidenciando novamente a falta de independência judicial no país. Adicionalmente, a Polícia Nacional ha tolerado e colaborado com forças parapoliciais e civis armados que han participado generalizada e sistematicamente no ataque à população civil. Isso contraviene o mandato constitucional explícito de proibição de grupos armados irregulares em Nicarágua. A Assembleia Nacional ha funcionado em clara coordenação com a narrativa governamental, cancelando, com os votos da maioria oficialista, as personalidades jurídicas de ao menos 9 organizações da sociedade civil e organizações de direitos humanos, entre as quais se encontram outras associadas também a meios de comunicação, democracia e desarrollo. Não se escutou a representantes das entidades afetadas e se la acusou de forma genérica, sem devido processo, sem contraditório. A atuação mancomunada de los órgãos do Estado nicaragüense ha sido um fator essencial na repressão da protesta social e em las graves violações a los direitos humanos que han cometido no país desde abril de 2018. Estes sistemáticos e generalizados patrões violatórios han sido documentados por la CDH através do Mecanismo Especial de Seguimento para Nicarágua e do Grupo Interdisciplinário de Expertos Independentes. Em efeito, dichos patrones consistem na direção de las acciones desde el autogobierno, bem planificadas e coordenadas para reprimir de maneira violenta e muitas vezes letal, primeiro, a las manifestações de protesta social, obstaculizar ou negar a atenção médica às pessoas heridas nesse contexto, detener centenares de pessoas com a finalidade de persuadir e castigar da protesta. Em segunda fase, agentes estatais e paraestatais desarrollaram um ataque planificado com o despliegue de forças desproporcionado e letal a los tranques localizados em todo o país em uma brutal operação limpeza, entre comillas. Em uma terceira fase, tuvo lugar a criminalização massiva e seletiva de cientos de manifestantes por meio de detenções ilegais e arbitrárias e o enjuiciamento com sérias e generalizadas violações às garantias judiciais. Em uma quarta etapa de repressão estatal, recentemente identificada por la CIDH, que se caracteriza por la restrição ilegítima de los derechos a la libertad de expresión, asociación y de reunión, mediante la cancelación de personería jurídica de organizaciones de la sociedad civil, la exigencia de autorización previa para la realización de protestas y mayores restricciones a la libertad de expresión. Se observou o incremento de actos de agressão e hostigamento contra meios independentes e periodistas, a expulsão arbitrária de pessoas naturalizadas ou residentes permanentes que participaram das protestas e de periodistas estrangeiros, a detenção de los manifestantes, que continua em las várias cidades de Nicarágua, especialmente em las 2 últimas semanas, e judicialização de líderes, defensores e defensoras de direitos humanos e pessoas opositores ao governo. Nesse contexto, se deve fazer especial menção de que a única organização da sociedade civil defensora de direitos humanos que aún não ha sido allanada e cerrada por las autoridades, a Comissão Permanente de Direitos Humanos, CPDH, continua valientemente trabalhando e atendendo a las vítimas pese ao assédio e las ameaças. A comissão tem especialmente à vista as denúncias e antecedentes sobre malos tratos e eventuais casos de tortura no contexto de detenções arbitrárias e pessoas detenidas que padecem enfermidades graves ou crônicas que não estão recebendo atenção apropriada e oportuna. Adicionalmente, a comissão ha chamado a atenção dos Estados-membros sobre a situação de miles de pessoas que han huido de Nicarágua por temor a perder suas vidas, sua integridade ou liberdade. A comissão pide a los países de la região a que considerem solidariamente a especial e grave situação que ocorre em Nicarágua em suas decisões sobre refúgio, asilo e não devolução. A CIDH hace presente que a violação grave, sistemática e planificada de direitos tales como a vida e a integridade, a liberdade personal e o devido processo, a verdade e a justiça, a protesta social, a liberdade de expressão, de associação, saúde, educação e trabalho, entre outros, ha sido possível devido ao sometimento do Poder Judicial e do Ministério Público a los desígnios de governo e claro desmedro do Estado de Direito e da democracia que se evidencia no respeito do mandato de independência judicial e separação de poderes.
Em Nicarágua, é evidente que o Poder Ejecutivo interfere e controla as demais instituições do Estado. Situação particularmente comprovada por el testigo del juez de la Corte Suprema de Nicarágua em sua carta de renúncia en el dia de ayer. Dada a profundização da crise de direitos humanos em Nicarágua, a Comissão reitera enérgico chamado para que o governo cesse toda a forma de repressão e tome medidas imediatas dirigidas ao restabelecimento da plena vigência do Estado de Direito no país, garantizar o princípio de independência e separação dos poderes públicos e remover os obstáculos ao exercício legítimo do direito à protesta, em particular através da eliminação da exigência de autorização prévia para a realização de manifestações e o estabelecimento expresso da presunção general em favor do exercício do direito de reunião e liberdade de expressão. E nesse entendido, a CIDH expressa que mantém sua disposição frente às autoridades do Estado de Nicarágua para contribuir na adoção de medidas para garantizar o respeito dos direitos humanos de todas as pessoas que habitam bajo sua jurisdição e dar solução à crise de direitos humanos por as vias democráticas. Finalmente, cumpro com reiterar ante esse honorável Conselho a segurança de que a Comissão seguirá dando cumprimento a seu mandato de proteção e promoção dos direitos humanos em Nicarágua, tenido como eje central de suas labores a las víctimas, seus familiares e a sociedade civil nicaragüense toda inteira. Senhor secretário-geral, essas eram as informações da Comissão Interamericana. Muitas gracias. Gracias. Segundo punto es el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. El ejercicio de la democracia se ve seriamente afectado cuando el poder se deslegitimiza por su origen y o se deslegitimiza en su ejercicio. Las acciones del Poder Ejecutivo hoy no están sujetas al Estado de Derecho ni son compatibles con estándares internacionales de derechos humanos. El Poder Ejecutivo ha impuesto su voluntad contraria al Estado de Derecho. Cuando un gobierno desconoce las garantías de los ciudadanos y abiertamente viola derechos individuales básicos, es un hecho que éste ha olvidado que la soberanía radica en el pueblo. Como señala la CIDH, el ejercicio del poder sobre la base de la represión, sobre la base de presos políticos, sobre la base de la tortura, no es consecuente con el Estado de Derecho. Un ejemplo claro es la imposición del Estado por fuera del Estado de Derecho, la criminalización de las protestas, las restricciones sobre la prensa con allanamientos y prisión. No existe la libertad de expresión, las críticas al gobierno son respondidas con violencia. Se ha criminalizado la protesta. Los estudiantes han sido catalogados como terroristas para intimidarlos y amenazarlos hasta forzarlos al exilio. El gobierno mantiene más de 539 presos políticos, según cifras de CENID, antes de haber sido allanado y que se le cancelara su personería jurídica por el régimen. Esto es evidencia adicional que el gobierno está actuando fuera del margen del Estado de Derecho y que se han suspendido, de hecho, garantías constitucionales que amparan derechos humanos básicos para los nicaragüenses. El informe presentado el 21 de diciembre de 2018 por el Grupo Interdisciplinario de Expertos de la CIDH contiene más de 200 páginas en que se registran múltiples casos de abuso del poder estatal, de violencia policial y paramilitar, de asesinatos en contexto de represión y torturas. El ejercicio de la violencia estatal contra la integridad y la vida de los ciudadanos constituye definitivamente un ataque directo a los derechos fundamentales que todo gobierno democrático debe respetar y proteger. El ejercicio del poder por parte de la Fuerza de Seguridad en Nicaragua no tiene límite ni contrapeso. Ha quedado evidenciado en el marco de las recientes protestas, en las cuales se han registrado casos de detenciones arbitrarias en condiciones infrahumanas, así como la privación de libertad de adolescentes y uso excesivo de la fuerza como medio de represión. Según el informe del GIEI, ni el sistema de justicia penal ni los mecanismos internos de la Policía Nacional han actuado debidamente frente a estos crímenes y abusos. Estos hechos dejan al descubierto un Estado que actúa al margen del Estado de Derecho. En cuanto a la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, la oposición real ha sido excluida del sistema político.
las inhabilitaciones de candidatos y diputados en funciones por cuenta de decisiones del Poder Electoral controlado por el partido oficial, la cancelación de partidos por parte de una Corte Suprema de Justicia controlada por el partido oficial, la cooptación de partidos pequeños. Todas estas prácticas asfixiaron completamente el pluralismo político en los últimos años. Ahora, la mayoría de la oposición fáctica se encuentra en el exilio, han pedido asilo en otros países, porque en Nicaragua son perseguidos políticos y temen por su vida. Se los amenaza e intimida, y a sus familias también. En los últimos meses, una de las expositoras políticas de uno de los partidos que fueron cancelados por el gobierno no solo tuvo que esconderse y vivir en diferentes casas seguras en el país, pero cuenta que dormía en el suelo de la habitación por miedo a que en la noche fuerzas parapoliciales vinieran a acribillarla por la ventana. Otro testimonio de un político inhabilitado indicó que el régimen lo acusó de terrorista, lo convirtieron en un blanco público para los grupos armados por el simple hecho de oponerse a la línea oficial. Hoy, naturalmente, se encuentra exiliado, haciendo uso antes de instrumentos jurídicos con base en criterios políticos e ideológicos, hoy de represión violenta y amenaza a la integridad física de las personas. Se ha destruido el sistema plural de partidos políticos. Lo que queda es una oposición fáctica, gran parte de ella en el exilio. En cuanto a la separación e independencia de los poderes públicos, el Poder Ejecutivo controla el Poder Judicial, el Poder Electoral y el Poder Legislativo. Además de torturar, además de meter presos a opositores, se domina la Asamblea Nacional de Nicaragua, 70 de 92 diputados. La bancada de oposición que existía fue expulsada en junio de 2016 a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, también controlada por el Ejecutivo. De los 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 11 son ocupados por el partido oficial, 2 por otros partidos, 1 por un representante del sector privado y 2 vacantes. El CSE es dominado por el oficialismo. Los 10 magistrados, 7 son del partido oficial y 2 de otros partidos. De la renuncia a Roberto Rivas, una posición queda vacante. En la Contraloría General de la República, los 5 miembros propietarios, 4 son del partido oficial y 1 del PLC. La fiscal general, el fiscal general adjunto y el inspector general son todos adeptos al partido oficial. Queda claro que no existe separación de poder. Quedan claras las carencias en materia electoral. En materia electoral, para abundar, existe la ausencia de un marco jurídico y administrativo de carácter permanente que brinde confianza y seguridad a las fuerzas políticas y ciudadanía. Existen vacíos y contradicciones de la norma electoral. Falta de independencia del Consejo Supremo Electoral, cuyas decisiones además no pueden ser apeladas ante otras instancias. Falta de pluralidad en la integración de los órganos electorales. No hay participación activa de las distintas fuerzas políticas, la actividad del Poder Electoral y un espacio formal de diálogo entre el CSE y las fuerzas políticas. No existe transparencia y debida publicidad de las actuaciones y resoluciones adoptadas por el Consejo Supremo Electoral. Faltan herramientas tecnológicas adecuadas para diversos procedimientos electorales. Muchas incidencias del proceso no cuentan con mecanismos de impugnación apropiados y los existentes no están regulados adecuadamente en la ley, lo cual lo hace campo fértil para la arbitrariedad. No existen mecanismos de impugnación para solicitar reconteo y revisión de resultados allí donde exista una duda razonable. En cuanto al registro electoral, no hay protocolos para el manejo, administración, actualización y control del padrón electoral. Existe laxitud en quienes pueden sufragar una mesa sin estar registrados en la misma. Existen ausencias de mecanismos apropiados de actualización y depuración del padrón electoral. No existe dependencia exclusiva en el Consejo Supremo Electoral para la administración del registro electoral. No se publican actas de votación en la página web de la institución. No se entrega a los partidos políticos copia de las actas recibidas en los servidores del CSE. El financiamiento político también tiene serias deficiencias, faltas de mecanismos para garantizar acceso equitativo y transparente de los partidos a los medios de comunicación. No existen límites o topes o gastos de campañas. No hay régimen permanente de financiamiento público para los partidos políticos. No hay ley de partido político que contemple mecanismos de financiamiento permanente y reglas de democracia interna. Régimen jurídico poco claro para los partidos políticos.
la participación de la sociedad civil, no se ha permitido observación electoral nacional plural que coadyuven a la transparencia y brinden confianza a los actores del proceso. No existe un marco jurídico adecuado para la participación amplia y plural de organizaciones de observación electoral nacional que permita una observación profesional, imparcial y objetiva. Estos son cada uno de los elementos y cada uno de ellos, obviamente, que podemos ampliar en función de los datos y los hechos. Cuando solicitamos la aplicación del artículo 20, es porque queremos que Nicaragua y todos quienes estamos aquí, tomemos esta aplicación del artículo 20 como una oportunidad para resolver esta grave situación política y esta alteración del orden constitucional. Instamos a Nicaragua a hacer un uso adecuado de estos mecanismos y de estos procedimientos que les dan garantías, que le dan capacidad de funcionamiento, como fue el acuerdo que firmamos en su momento para la reforma del sistema electoral, basado en la propia Carta Democrática Interamericana y buscando las soluciones que la Carta Democrática Interamericana propugna para estos casos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor secretario general. Agradecemos la exposición pormenorizada que ha hecho. Le damos la palabra al señor canciller de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores representantes, señores de la Secretaría General, el Gobierno de la República de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo y condena la nueva maniobra desestabilizadora del Gobierno de los Estados Unidos, utilizando esta vez a su agente político, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien ha invertido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al pretender realizar una acción ilegal e ilegítima, promoviendo la aplicación del artículo 20 de dicha Carta contra el pueblo soberano de Nicaragua. El secretario general no defiende a los gobiernos constitucionales electos democráticamente, escoge rutas equivocadas y apoya a grupos terroristas y golpistas que actuaron criminalmente contra el pueblo nicaragüense y las instituciones del Estado. Los mecanismos establecidos en la Carta Democrática fueron adoptados en el marco del respeto del principio de no intervención, el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, lo que se evidencia en la necesidad de contar con el consentimiento previo del gobierno afectado para activar la Carta Democrática. Estos requisitos han sido ignorados deliberadamente por el secretario general, quien está actuando de forma ilegal y malintencionada en contra del pueblo de Nicaragua y su gobierno democrático, legal y legítimo, al convocar a esta reunión sin consulta ni autorización del gobierno de Nicaragua, con el objetivo de instrumentalizar a la OEA y darle continuidad al plan golpista diseñado contra Nicaragua. Esta reunión es realizada en contubernio con las acciones injerencistas parcializadas y de doble rasero de los organismos de derechos humanos, la CIDH y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI, quienes se han dado a la tarea de distorsionar la realidad nicaragüense, invertir los hechos y mentir sobre la realidad del país en materia de derechos humanos, utilizando como fuente de información las noticias falsas, estrategia desplegada en las acciones de golpes suaves consumados en otras regiones del globo. Las extralimitaciones funcionales del secretario general, transformado ahora en un agente al servicio del gobierno de los Estados Unidos, no tiene límites, ha violentado la Carta de la OEA,
la Carta Democrática Interamericana y el principio de no intervenir en los asuntos internos de los estados, sea cual fuera el motivo. Tampoco es permitido llamar a la asfixia y al derrocamiento de un gobierno legítimamente electo como el de Nicaragua. El secretario general de la OEA se ha convertido en un agente golpista en contra del pueblo nicaragüense, en contra de los gobiernos y pueblos hermanos de la República Bolivariana de Venezuela y Cuba, lo cual es incompatible con el derecho internacional. ¿Por qué hablamos de intento de golpe de Estado y de golpistas? Sencillamente porque las acciones vienen de aquellos sectores que se han dedicado a boicotear los procesos electorales, que en cada proceso electoral hacen llamados a la abstención y a la violencia, y a pesar de los espacios existentes de libertad y ejercicio de los derechos políticos, no optan por participar. El secretario general de la OEA lo sabe, porque él y sus delegaciones se han reunido en varias ocasiones con ellos en Managua, en Washington, en Nueva York y en Miami. Hasta el 18 de abril, los nicaragüenses habíamos alcanzado importantes avances en el crecimiento económico, en salud, educación, generación de empleo, equidad de género, seguridad ciudadana y la lucha contra la pobreza. Organismos regionales como la CEPAL reconocen a Nicaragua como un país ejemplar al obtener significativos logros en materia económica y social, como la reducción de la pobreza general a nivel nacional del 42.5% en 2009 al 24.9% en el 2016, y la pobreza extrema se redujo del 14.6% en el 2009 al 6.9% en el 2016, a la par de tener un promedio de crecimiento económico anual durante más de 10 años del 4.7%, habiendo duplicado su Producto Interno Bruto hasta convertirse en la tercera economía de más rápido crecimiento en América Latina. En materia de seguridad ciudadana, venía siendo calificada como el segundo país más seguro de América Latina y el más seguro de la región centroamericana. Estos avances nunca fueron del agrado de los sectores de oposición, pues vieron en estos avances también un aumento de la aceptación y de calificación positiva de la población al gobierno del presidente Daniel Ortega. Por ello, la violencia, el terror y el intento de ruptura del orden constitucional y democrático fue la opción de estos grupos para acabar con la era de auge económico y prosperidad social en Nicaragua. Y a partir del 18 de abril de 2018, la emprendieron con una escalada de violencia usando armas de fuego, sembrando terror y caos, disfrazados de manifestantes pacíficos y cívicos y financiados por agencias norteamericanas y sectores de la ultraderecha de los Estados Unidos, intentando dar un golpe de Estado que ha fracasado, en el que fueron asesinados 198 personas, entre ellos 22 oficiales de la Policía Nacional, torturando y secuestrando a ciudadanos nicaragüenses, atentando en contra del derecho constitucional, la libre circulación de las personas, bienes y mercancías en todo el territorio nacional y en la región. Antes del 18 de abril, en Nicaragua, la violencia no era una opción. No había terrorismo, secuestros, torturas, incendios a edificios públicos. No había crímenes de odio. Estos grupos políticos, muchos de ellos amparados bajo los paraguas de las supuestas organizaciones sin fines de lucro, emplearon la violencia, destruyendo calles, quemando edificios públicos y propiedad privada, instando a los crímenes de odio, secuestrando, extorsionando, impidiendo la libre circulación y el derecho de los nicaragüenses a asistir a los centros de salud, educación, trabajo, todo con la finalidad de llevar el país a la ruina económica, generar zozobra y terror en la población
y obligar la deposición del gobierno democráticamente electo con el voto favorable del 72.44% de los electores nicaragüenses mediante un sufragio universal, libre y con acompañamiento internacional. Actuando de buena fe, el gobierno del presidente Aníbal Ortega Saavedra convocó a un diálogo nacional invitando a la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediador y testigo, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de soluciones que permitieran retornar a la tranquilidad a los nicaragüenses. La primera sesión se realizó el 16 de mayo, convirtiéndose en un escenario con fines mediáticos en el que el planteamiento de los golpistas fue, abro comillas, esto no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, ríndase, cierro comillas. Es decir, un asalto al gobierno democráticamente electo con acciones ilegales. Esto es lo que apoya Almagro y para ello pide reunir a este Consejo Permanente. El gobierno de Nicaragua dispuso que las fuerzas de la Policía Nacional se mantuvieran en sus delegaciones. ¿Cuál fue el resultado? Las delegaciones de policía de León, Jinotega, Diriamba, Masaya, Matagalpa, Granada, Nagarote, Morrito, entre otras, fueron atacadas y asediadas con armas de fuego. La delegación de policía de Diriamba fue incendiada. Y esa concentración de la policía fue a solicitud precisamente de los dialogantes del grupo golpista. A manera de ejemplo, citaré uno de los tantos casos de asedio a la Policía Nacional y de los cuales informamos debidamente a la CIDH, pero que prefirió la CIDH omitir. No vio, no escuchó y tampoco le prestó importancia. El día 14 de junio, la delegación policial de Nagarote continuó siendo atacada por grupos golpistas, dado que había muchos policías heridos. Las autoridades policiales se comunicaron con el sacerdote Juan José López Franco a fin de que el policía inspector Víctor Quiroz fuese trasladado a un hospital. El sacerdote, en vez de interceder para el traslado del herido al hospital, acudió a la delegación de policía acompañado de los señores Marcos Carmona y Pablo Cueva, ambos representantes de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos, periodistas del canal de televisión 100% Noticias y Canal 10, y lo primero que hizo fue solicitarle a las autoridades policiales que se rindieran y que le entregaran las armas del reglamento policial, porque si no lo hacían, sus vidas correrían peligro. Ejecutar actos para obligar a la fuerza pública a rendirse constituye un delito y forma parte de los actos ilegales para lograr un golpe de Estado. Sin embargo, hechos como este son presentados de forma falsa como actos cívicos y pacíficos y no fueron considerados por la CIDH y el GIEI por la sencilla razón de que estos organismos forman parte de la plataforma organizativa, mediática y desestabilizadora de los grupos golpistas con financiamiento y apoyo internacional. Esto es lo que la CIDH y el GIEI denominaron protestas pacíficas. No se podría esperar algo diferente si este fue el calificativo que el gobierno de los Estados Unidos le dio a estos hechos de violencia. No podrían darle otro calificativo, ya que todas estas acciones fueron financiadas a través de la ONG con el dinero del pueblo de los Estados Unidos, bajo diferentes programas, entre estos el programa de fortalecimiento institucional ejecutado por la contratista norteamericana Dexis Consulting Group and Chemonix en el periodo 2013-2018, con un monto total de $8.8 millones, mismo que tuvo como propósito fortalecer la capacidad de movilización de las organizaciones opositoras nicaragüenses en función de apoyar las campañas mediáticas.
Otro programa es el fortalecimiento a los medios de comunicación, el cual es ejecutado por la Fundación Violeta Barrios bajo el Acuerdo de Cooperación número 524-A-14-401 por la suma inicial de $1.6 millones con un total de $2.5 millones. Este programa estuvo dirigido a socavar la imagen del gobierno de Nicaragua de cara al proceso electoral presidencial del 2016 a través de la capacitación y financiamiento de los medios de comunicación independientes. En el 2017, la oficina de USAID en Nicaragua extendió este programa hasta el 2020, agregando un fondo de $3.7 millones de cara al proceso electoral del 2021. Podríamos continuar mencionando la lista de programas dirigidos al financiamiento del intento de golpe de Estado a través de diversos ONG, quienes en nombre de la democracia destruyen la estabilidad, la paz y el progreso del pueblo nicaragüense. Estas son las verdades que ha escondido la CIDH, el IGEI y que el secretario general Almagro pretende ignorar. Aclaramos que en Nicaragua hay más de 5.000 ONG y de ellas probablemente una docena son las que tergiversan su naturaleza para dedicarse a actividades de conspiración y de golpes de Estado. Señoras y señores miembros del Consejo Permanente, es sano recordar que la Carta Democrática en su parte preambular retoma el compromiso con la democracia y la renovación del sistema interamericano, en la que los ministros de Relaciones Exteriores expresaron su determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia dentro del respeto al principio de no intervención, estableciendo para ello un mecanismo de acción colectiva en caso de producirse una interrupción abrupta o irregular del proceso político, institucional, democrático o de legítimo ejercicio del poder por un gobierno democráticamente electo en cualquier de los Estados miembros de la organización. En el caso de Nicaragua, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que preside el comandante Daniel Ortega fue elegido mediante un sufragio libre y universal, con el voto favorable del 72.44% de los votos de los electores para el periodo 2017-2021. Esta es la realidad que los sectores golpistas no quieren reconocer. Es democracia y respetar el voto decisivo de este 72.44% y expresar que la solución está en adelantar elecciones porque a este sector minoritario de la oposición se le ocurre. Esto es un intento de golpe de Estado, atenta contra la democracia y el orden constitucional, que es lo que esta organización debería de defender por mandato de la Carta Fundacional de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. El papel de la OEA y de este Consejo Permanente debe ser el respeto a la institucionalidad, el respeto a los términos y periodos electorales establecidos en la Constitución Política y en la ley electoral. No puede ni debe este Consejo Permanente de esta organización incentivar y promover el ejercicio del poder por la vía de hecho, por la vía de facto, sino a través de los procesos electorales democráticos como lo establecen las cartas correspondientes. No podemos permitir tener como precedente el cambio de gobierno por la vía de hecho, por la inconformidad de un grupo minoritario como se pretende hacer en Nicaragua ahora con el apoyo del secretario general Luis Almagro. La oposición gubernamental existe en cualquier parte del mundo, pero esa oposición debe respetar los periodos gubernamentales establecidos en la ley. Ello forma parte de las reglas de todo sistema democrático en nuestro hemisferio y más allá.
¿Quiénes están detrás de esta nueva maniobra de la Secretaría General? ¿Quiénes? El gobierno de los Estados Unidos, que intenta a través de la Secretaría General, con el apoyo de algunos países integrantes miembros de esta organización, revivir el fallido golpe de Estado en Nicaragua, aduciendo falazmente que se ha producido una alteración del orden constitucional. El orden constitucional fue el blanco de los golpistas, pero no pudieron ni podrán, porque el pueblo de Nicaragua es amante de la paz, de la convivencia entre hermanos, del progreso y la seguridad. La Carta Democrática Interamericana tiene como objetivo preciso la restitución y fortalecimiento de los gobiernos democráticamente elegidos y es una herramienta en contra de los golpes de estados militares que promovió en décadas pasadas la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos, plagando de dictaduras militares toda la región, gran parte del hemisferio. La Carta Democrática Interamericana está en contra de sustituir por la fuerza a presidentes, jefes de Estado y de gobierno elegidos a través del sufragio universal. Y el secretario general Almagro actúa en contra del espíritu y objetivo de la Carta Democrática al apoyar a golpistas y tratar de deslegitimar al gobierno legal del presidente Daniel Ortega Saavedra. En Nicaragua nos hemos visto enfrentados a las acciones desestabilizadoras y las prácticas golpistas diseñadas, dirigidas y financiadas por el gobierno de los Estados Unidos, quien se empeña en recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza y emprende acciones coercitivas contra la integridad territorial y la independencia política del Estado nicaragüense, de la hermana República Bolivariana de Venezuela y la hermana República de Cuba, en contravención de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, constituyendo esta práctica una real amenaza a la paz y la seguridad internacionales. Señor presidente, señoras y señores representantes, el objetivo esencial y el espíritu de la Carta Democrática Interamericana ha sido evitar los golpes de Estado sobre los gobiernos legítimamente electos. Pero ahora, desde la Secretaría General, invierte en su naturaleza y aplicación para apoyar a los grupos pro golpe de Estado que financia el gobierno de los Estados Unidos con el descarado propósito de remover por la vía de facto al gobierno constitucional del Estado de Nicaragua. Esta es la vieja práctica de la doctrina Monroe, que acostumbra emplear el gobierno norteamericano sobre aquellos países que no se someten al consenso de Washington. Se ha aplicado en Irak, Afganistán, Egipto, Libia, Siria, países africanos, entre otros. En esos casos, recuerden ustedes, prevaleció la mentira como fundamento y como justificación para realizar invasiones, agresiones y crímenes. Esos hechos con el claro propósito de derrocar a los gobiernos de estos países, cometiendo crímenes y actos terroristas, dejando a su paso muertes, destrucción de la infraestructura y la economía de los países, así como graves problemas interétnicos y de seguridad. Todo ello realizado con el propósito de apoderarse del poder político y los recursos naturales de esas naciones. Recordemos cómo a partir del mes de abril del 2018, sectores de la oposición patrocinados y financiados desde el exterior provocaron una serie de actos de terrorismo y escenas de horror nunca antes vistas en Nicaragua a través de secuestros, asesinatos, torturas, daños e incendios a la propiedad pública y privada, la obstrucción y destrucción de las vías de comunicación y una campaña mediática de terror y desinformación sobre la población civil,
Todo ello con el propósito de provocar la ruptura del orden constitucional del país, destruir el orden democrático y forzar el cambio de gobierno por la vía de hecho, constituyendo esto un intento de golpe de Estado que afecta la paz, la seguridad, el desarrollo económico del país y la estabilidad del pueblo nicaragüense, y que ha sido neutralizado por el Estado y gobierno de Nicaragua, que continúa funcionando con normalidad. Los pueblos de los países aquí representados han reconocido y condenado la agresión desplegada en contra del pueblo de Nicaragua en virtud de la agenda golpista patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos y sus agentes, como el secretario general Luis Almagro. El manifiesto de los foros de paz y solidaridad con Nicaragua del 26 de octubre del 2018, suscrito por el Comité Ecuménico Latinoamericano por la Paz en Nicaragua, la Comunidad Cristiana San Pablo Apóstol de Managua, el Centro Gaspar García Laviana y líderes políticos, sociales, religiosos e intelectuales de Argentina, Bolivia, Canadá, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, expresó, y abro comillas: lo primero que hace esta oposición sediciosa es promover la violencia callejera como nunca vista en las ciudades del país, con un símbolo perverso, los tranques, que el pueblo sencillo rebautizó dolorosamente como los tranques de la muerte. Y lo segundo, difundir terror puro y duro que cometieron bandas mercenarias y organizadas, no para dialogar, sino para sembrar esa violencia y ese terror en medio de la ciudadanía, con un solo objetivo estratégico, como lo gritaron desafiante en las plazas y en la Catedral de Managua una y otra vez: que se vaya. De nuevo, las élites y la derecha política más extrema apostaron a esa violencia y a ese terror para arrebatarle al pueblo, con odioso desprecio, su gran victoria presidencial en las elecciones libres, informadas y constitucionales del 2016. Señor presidente, el gobierno de Nicaragua considera ilegal, ilícito e improcedente la iniciativa del secretario general Luis Almagro por carecer de fundamentos jurídicos y por ser violatoria de los principios de la Carta de la OEA, la Carta de la ONU y el derecho internacional. Si se admitiera tal manipulación de los instrumentos del sistema interamericano y en particular de la Carta Democrática Interamericana, se estaría sentando un precedente peligroso y negativo, ya que la OEA se convertiría nuevamente en un organismo violador del orden jurídico mundial y en un aparato para promover golpes de Estado y el derrocamiento de los gobiernos soberanos y legítimamente constituidos de las Américas, como lo fue en décadas pasadas, en las que sirvió incluso para legalizar intervenciones armadas en los países de América Latina y el Caribe. Cabe recordar el derrocamiento de Jacobo Arbenz en Guatemala, el derrocamiento de Salvador Allende en Chile, la invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, las invasiones a República Dominicana, Grenada y Panamá, y las amenazas de agresión a Venezuela. La OEA no puede volver a ese pasado de ignominia o quedará deslegitimada como organismo regional sujeto a lo dispuesto por la Carta de las Naciones Unidas. Alertamos a los Estados miembros sobre estas acciones en contra de la soberanía del Estado de Nicaragua y solicitamos apoyo para que no se permita estas acciones infundadas que afectan la paz, la estabilidad y las relaciones de amistad y cooperación existente entre nuestros pueblos y gobiernos. Recordemos que el gobierno de la República de Nicaragua fue electo en el 2016 para el periodo 2017-2021.
con el voto favorable del 72.44% de los electores nicaragüenses, a través de un proceso de sufragio universal, libre, transparente y con acompañamiento internacional y que goza del reconocimiento de la comunidad internacional. ¿Por qué molesta tanto al gobierno de los Estados Unidos y a sus agentes aliados que el pueblo de Nicaragua haya mejorado su calidad de vida con el gobierno de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra? ¿Por qué le molesta que sea nuestro gobierno el que ha reducido el hambre, la pobreza y la desigualdad, ha asegurado la defensa de los derechos laborales, ha protegido a la niñez, mujer y familia mediante normas y políticas públicas sostenidas, ha implementado un modelo integral de salud en el que participan las familias y las comunidades, ha aplicado un modelo educativo inclusivo, ha implementado una política de Estado para el fortalecimiento de la familia, prevención de la violencia y la protección de los adultos mayores? ¿Les molesta que en Nicaragua las mujeres tengan protagonismos y derechos? ¿Les molesta que Nicaragua se ubique entre los 5 países que al nivel del mundo ocupan los primeros lugares por equidad de género? En Nicaragua, señor presidente y señoras y señores representantes, en Nicaragua la democracia no es un concepto etéreo. En Nicaragua la democracia es la participación cotidiana, protagónica de la juventud, de los campesinos, de los productores, trabajadores, de las familias. La democracia es la participación protagónica de todos por el bien de todos por el bien común. Si alguna alteración a la democracia y al orden constitucional se ha producido, es la realizada por el gobierno de los Estados Unidos, sus países aliados y el secretario general al violar los propósitos y principios de la Carta de la ONU, la OEA y los principios rectores del derecho internacional, entre ellos el respeto a la soberanía de los estados, la igualdad jurídica de los mismos y su derecho a la autodeterminación y la Carta Democrática Interamericana. Ha llegado el momento de erradicar de una vez por todas las prácticas injerencistas perniciosas de esta organización que han provocado la fractura de este organismo, su descrédito y falta de credibilidad. Nicaragua, señor presidente, es un pueblo laborioso y acogedor, amante de la paz, respetuoso del derecho internacional y con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a la cabeza ha venido sumando esfuerzos en el ámbito regional e internacional para la preservación de la paz y la seguridad internacionales y promueve las relaciones de amistad y cooperación solidaria entre los pueblos y gobiernos del mundo. Nicaragua seguirá defendiendo con dignidad y decisión su soberanía nacional y su derecho inalienable a la libre determinación. Señor presidente, Nicaragua cree firmemente que el apoyo de los Estados miembros de esta organización para la preservación de la democracia y el orden constitucional debe partir primeramente del respeto al principio de no intervención, de no injerencia, de conformidad con el artículo 1 de la Carta de la OEA y el preámbulo de la Carta Democrática Interamericana. En este sentido, de conformidad con lo estipulado en el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, el secretario general y el Consejo Permanente deben cesar y abstenerse de toda expresión que incentive a los grupos terroristas que promovieron el intento de golpe de Estado en Nicaragua y exigir de ellos el respeto al Estado de Derecho y el respeto a la voluntad de los electores que eligieron un gobierno para el periodo 2017-2021. Señor presidente, señoras y señores representantes,
a nombre del Gobierno de Nicaragua, solicitamos el apoyo de las distinguidas delegaciones para que las peticiones del secretario general Luis Almagro relacionadas con la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana no sean aprobadas en la Organización de los Estados Americanos. Señor presidente, escuchamos el informe del secretario general Luis Almagro y sus peticiones ilegales, desmedidas, pero ¿quién es el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro? Es el señor que está siendo y ha sido repudiado por su país, Uruguay, por los ciudadanos uruguayos, por sus coterráneos, que ha sido expulsado por sus compañeros de organizaciones políticas del Frente Amplio por caminar sobre sendas que no son correctas y que indignan también a sus coterráneos como indigna a los pueblos de América Latina y el Caribe. El señor Luis Almagro se ha convertido en un agente político directo y expreso del imperio norteamericano, del gobierno de los Estados Unidos. Y él cuando vino aquí por primera vez dijo que no se iba a reelegir. Y ahora el gobierno del cual él es su agente está apoyándolo para una reelección. Y parte de toda esta conspiración contra nuestros países, contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, es parte de la misión encomendada por el imperio norteamericano para precisamente romper el orden constitucional, romper el orden democrático en nuestros países y derrocar gobiernos legítimamente electos, democráticamente electos. Disculpe, señor canciller, le falta mucho porque ya lleva 35 minutos y me toca darle la palabra a las demás delegaciones. Estamos, señor presidente, concluyendo. Independientemente, señor presidente, que como miembro del Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos, tenemos un reglamento de 10 minutos aproximado. Quiero decirle que en los años que tengo acá he ido ahorrando muchos minutos porque siempre he hablado 5 precisamente para usarlo en momentos especiales que nos corresponde. Defender la dignidad de Nicaragua, defender el gobierno constitucional de Nicaragua y razonar la injusta y la desmedida acciones del secretario general Almagro, que quiere afectar precisamente también a la organización y a los países miembros de esta Organización de Estados Americanos. Concluyo, señor presidente, diciendo que el informe, el paréntesis con el cual se quiso auxiliar el secretario general de la CIDH, del señor Pablo Abrao, nosotros reiterativamente hemos dicho, desconocemos el informe de la CIDH, realmente no es muy objetivo, es subjetivo, no tiene imparcialidad. Pablo Abrao, nos hemos encontrado, hemos conversado, le hemos dicho, no actúan ustedes como agentes políticos en Nicaragua, ustedes son miembros de una organización que debe ser imparcial, objetiva y muy responsable. Pero como se trata, señor presidente, ya concluyo, de una conspiración internacional para derribar a gobiernos progresistas, a gobiernos de izquierda, por el imperio norteamericano y sus aliados, entonces todo el mundo se confabula y se conspiran para hacer aparecer a nuestro gobierno como si fueran violadores de derechos humanos, como si cometiéramos delitos como política de Estado. Desmentimos, señor presidente, esas tendencias y esos informes. Somos amantes de cumplir, de promover derechos fundamentales. Somos amantes de actuar en el marco del derecho constitucional y del Estado de Derecho de Nicaragua. Señor presidente, lo que se ha afirmado por diferentes organismos de que se está cometiendo en Nicaragua violaciones a la legalidad, violaciones a los derechos humanos, simple y sencillamente son mentiras y falsedades para desprestigiar, deslegitimar y crear una base que justifique agresiones contra nuestros países. Señor presidente, concluyo aquí, señor presidente, y me reservo el derecho de hacer uso de la palabra nuevamente. Gracias, presidente. Gracias, señor canciller, por su explicación y exposición de motivos. Ahora ofrezco la palabra a las delegaciones que quieran exponer sus puntos de vista. La señora embajadora de Canadá tiene el uso de la palabra.
Thank you very much, Mr. Chairman, and good morning, colleagues. As co-chair of the Working Group on Nicaragua, I have been asked to present a statement on behalf of the group. But before I do so, I would like to offer Canada's support for the request by the Secretary-General to convene this session. Article 20 of the Inter-American Democratic Charter is clear. It allows for the Secretary-General or any member state to request that the Permanent Council convene to consider threats to constitutional and democratic order in the hemisphere. We thank the Secretary-General for exercising this provision at this time. Canada will always support this Council's important function as a forum for dialogue and a mechanism to uphold and defend the values and commitments we have all made in the context of inter-American agreements. And now, on behalf of the Working Group, we thank the Secretary-General for requesting this special session, and we welcome his presentation. We equally thank the Executive Director of the Inter-American Human Rights Commission. We appreciate the presentations by the Secretary-General and the Executive Director, and will carefully consider the information provided. This information, along with the reports and communiques issued by the Working Group and the results of our efforts to date, constitute part of a collective assessment of the evolving situation and merit careful consideration. The Working Group on Nicaragua is gravely concerned at the decision of the government of Nicaragua to remove monitoring mechanisms that were established in collaboration with the Inter-American Commission on Human Rights. The human rights situation in Nicaragua continues to deteriorate. The Working Group has noted a wave of repression that has targeted independent media, human rights defenders, and think tanks over the course of the crisis, and we are deeply disturbed to see an uptick in recent weeks. In December of 2018, several credible NGOs were stripped of their legal status. Civil society organizations and independent media were attacked. The Inter-American Commission for Human Rights and the MECINI were suspended, and the HEI was not able to operate autonomously, and its mandate has not been renewed. These actions by the government point to further erosion of democracy and the human rights situation in the country. The lack of transparency and reluctance to engage by the government of Nicaragua are also worrisome, and the rejection of the United Nations, the EU, and the OAS human rights monitoring mechanisms leave a dangerous vacuum. The Secretary-General's report describes a situation marked by lack of respect for human rights, loss of the separation of powers, lack of respect for social rights and freedom of expression of the press, and a lack of respect for the rule of law. This is consistent with and corroborates what the Working Group have heard from a range of sources over the course of our mandate. In light of the continued grave situation and the absence of international and third-party monitoring mechanisms, the Working Group recommends that the Permanent Council continue to assess the situation and that we meet again at the earliest opportunity to consider appropriate actions by the OAS and the Permanent Council to support a more constructive and productive engagement with the government of Nicaragua. Thank you very much. Gracias, señora embajadora. Tiene la palabra el señor embajador de Estados Unidos. Thank you, Mr. Chairman, for convening today's special session of the Permanent Council at the request of Secretary General Almagro to address the worsening situation in Nicaragua. We support this call for action consistent with the spirit and the terms of the Inter-American Democratic Charter. The worsening and ongoing threats against the Ortega's government's perceived opponents clearly constitute an infringement upon the rights and responsibilities of all citizens to participate in decisions relating to their own development, as articulated in the Inter-American Democratic Charter. It is undeniable that many actions taken by the government have severely undermined the foundation of Nicaragua's democracy and therefore constitute violations of the Democratic Charter. Some of the actions that make up this large pattern include the manipulation of the Supreme Electoral Council, a fourth co-equal branch of government, to weaken or decertify opposition political parties, the refusal to invite and accredit credible domestic and international observers for elections, the subjection of non-government organizations and other members of civil society to increase political and legal pressures to avoid criticizing the government, the incitement of organized violence against members of the political opposition and civil society who attempt to peacefully protest government actions, also noted in statements by the Inter-American Commission on Human Rights, and the use of judicial branch to cover up crimes by regime and its allies, instead of investigating and prosecuting those responsible for hundreds of killings during recent protests.
These actions, combined with recent expulsions of the Inter-American Commission Monitoring Mechanism, the Independent Group of International Experts, and the Special Monitoring Mechanism, provide clear evidence of the Nicaraguan regime's wanton disregard for human rights and democratic practices. Indeed, the Hayes December report credibly documents extensive, systematic abuses clearly ordered by the regime during the months of April and May 2018 alone. Just last night, Supreme Court Justice Rafael Solis, a strong Sandinista figure, resigned his position, writing to President Ortega that he has created a state of terror that lacks rule of law and respect for the Constitution. It was an argument that the country's constitutional order is broken when a Supreme Court justice within the government of Nicaragua writes a letter like that. Also this morning, the Superintendent of Banks, Victor Ucayo, also resigned his post. Mr. Secretary General, this Council has an obligation to take actions regarding a shared commitment to uphold the Democratic Charter. The United States will continue, directly and with international partners, to urge the Ortega government to respect basic democratic process and institutions pursuant to the Democratic Charter. To this end, we urge the Nicaraguan government to heed the Nicaraguan people's plea for democratic reform. The United States continues to support the proposal for early, free, fair, and transparent elections made by Nicaragua's broad-based civic alliance as part of the national dialogue process. We also call on the government to reconsider its decision to suspend the presence of the Hay and the CENI. The mechanisms are needed in Nicaragua now more than ever. The United States will continue to hold the Ortega government to account for its repression and violence. On November 27th, the U.S. executive order is designed to counter further the Ortega regime's rampant corruption, undermining of the democratic process or institutions, and serious human rights abuses. Thus far, the United States has revoked the visas of dozens of persons with link to corruption, gross violations of human rights, and destruction of democratic norms. In certain circumstances, family members of those individuals are also subject to visa restrictions. We will not allow them to enjoy their ill-gotten gains in the United States or any other like-minded country. We cannot accept these violations of democratic order. The officials responsible for violations of human rights and the repression of civil society must be held to account. They are not protecting democracy, they're endangering democracy, and they should be forced to resign their positions. Mr. Chairman, governments and non-government organizations the world over have raised their voices of concern about what is happening in Nicaraguan democracy. The OAS, the organization most firmly committed to the defense of democracy in the Western Hemisphere, must join them in denouncing the Nicaraguan government's actions. Thank you. Gracias, señor embajador de Estados Unidos. Tiene la palabra nuestra señora embajadora de Costa Rica. Muchas gracias, señor presidente. Costa Rica suscribe la intervención realizada por la representante permanente de Canadá a nombre del Grupo de Trabajo del Consejo Permanente para Nicaragua. En nuestra capacidad nacional, mi delegación considera que la convocatoria de esta sesión al amparo del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana es una nueva oportunidad para buscar una solución a la crisis en Nicaragua. Esta oportunidad pasa por valorar correctamente la situación real en el país, con actitudes constructivas y propuestas sostenibles que permitan establecer un camino para el diálogo inclusivo, respetuoso y serio. Esta oportunidad pasa por detener inmediatamente las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas contra el pueblo de Nicaragua y consignadas en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como también que se cumpla con todas y cada una de las solicitudes y recomendaciones realizadas por todos los mecanismos internacionales de derechos humanos. Esta oportunidad pasa por el cumplimiento del artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Costa Rica agradece en ese sentido el informe presentado hoy por la Secretaría General.
Costa Rica hace un llamado para que se realicen gestiones diplomáticas al más alto nivel que permitan construir una hoja de ruta precisa, enfocada en fortalecer la institucionalidad democrática nicaragüense, aprovechando los acuerdos vigentes entre Nicaragua y la OEA, así como restablecer el orden democrático y dar una salida pacífica a la crisis en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias, embajadora de Costa Rica. Nicaragua ha solicitado la palabra. Señor canciller, usted la tiene. Sí, muchas gracias, señor presidente. Para concluir, señor presidente, Nicaragua, como ha venido haciendo en todo este tiempo, hace un llamado a todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos a que sujetemos nuestra actividad, nuestras actuaciones en el cumplimiento y en el respeto a la Carta de la OEA, a la Carta Democrática Interamericana, a la Carta de la ONU, al derecho internacional. Recordemos que ha sido sagrado y ha sido una base de sustentación de este sistema precisamente el principio de no injerencia en los asuntos internos, el respeto a la igualdad soberana de los Estados. Nicaragua está en normalidad, las instituciones de Nicaragua funcionan, el Estado de Nicaragua funciona, nuestra población está en sus actividades cotidianas de la educación, de la actividad cultural, de la actividad religiosa, de la actividad social. Nuestra producción camina, nuestra economía camina. Entonces, Nicaragua está haciendo lo que debe hacer para resolver sus asuntos internos y eso es lo que nosotros solicitamos de la Organización de los Estados Americanos, el apoyo a la soberanía, independencia y autodeterminación de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor canciller, tiene la palabra la señora embajadora de Argentina. Gracias, señor presidente. Como acabo de escuchar la última intervención, que recomienda que los estados actuemos de acuerdo a las normas de la OEA, no puedo dejar de decir que eso es lo que estamos haciendo. Como no creemos que en Nicaragua esté sucediendo lo que acaba de decir el canciller, hoy hemos dado inicio al proceso que está claramente estipulado en el artículo 20 y que lo habilita el secretario general o cualquiera de los estados a llevar adelante una apreciación colectiva. Este proceso queda iniciado y vamos a seguir, tal cual lo hemos dicho, a través de la representante y la coordinadora del Grupo Nicaragua, que ha sido votado democráticamente en este Consejo, muy de cerca lo que está ocurriendo en Nicaragua, teniendo en cuenta el informe del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y seguramente entonces seguiremos adelante con el segundo párrafo del artículo 20 de la Carta Democrática. Gracias. Gracias, señora embajadora de Argentina. No viendo que hay más peticiones de palabra, la delegación de Venezuela ha solicitado la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un grupo de Estados miembros en este Consejo Permanente, en coordinación con el secretario general, pretende activar la Carta Democrática Interamericana ignorando los siguientes elementos de la realidad de la República de Nicaragua. En Nicaragua, hoy no existe alteración o ruptura del orden constitucional que permita invocar los artículos 20 y 21 de este instrumento. Por su parte, el gobierno de Nicaragua no ha solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana y sin la voluntad del Estado concernido, todo intento de usurparla es espurio, es decir, es falso e ilegítimo. El interés verdadero de un grupo de países liderados por Estados Unidos y por la Secretaría de esta organización es derrocar al gobierno constitucional de Nicaragua. Y resulta aberrante que se pretenda dar un golpe de Estado con un instrumento diseñado para defender la democracia. El gobierno de Estados Unidos nunca ha reconocido la victoria democrática del presidente Daniel Ortega del año 2016. Desde entonces, no descansa en tratar de derrocar al gobierno constitucional de Nicaragua y así lo ha reconocido abiertamente en las audiencias del Congreso de los Estados Unidos. Desde abril de 2018, sectores de la oposición política patrocinados desde el exterior han promovido una ola de violencia que ha causado una dolorosa pérdida de vidas, terror y la destrucción de bienes materiales.
Esta organización se niega a reconocer el carácter violento e insurreccional de esta operación y pretende impedir al gobierno de Nicaragua la protección del derecho a la vida y del derecho a la propiedad de las mayorías inocentes. Señor presidente, para aumentar la presión desestabilizadora, el gobierno de Estados Unidos aprobó la ley NICA, que justifica la violación masiva de los derechos humanos de todo el pueblo nicaragüense. Se comete así un doble crimen. Primero, la violación de la soberanía popular de Nicaragua y segundo, la coerción contra millones de habitantes para derrocar a un gobierno democrático. El secretario general de la OEA actúa como una pieza del complejo industrial militar de Estados Unidos, amenazando la paz de Nicaragua y la estabilidad de la región, cuando se une al coro violento exigiendo, y cito, respuestas de la comunidad internacional para asfixiar la dictadura que también se viene instalando en Nicaragua. Señor presidente, defender los derechos de las mayorías inocentes violados por grupos violentos está lejos de ser una alteración constitucional. Por el contrario, son parte de la obligación constitucional de un Estado democrático de derecho. La CIDH nunca ha reconocido la violencia letal de los actos de insurrección. Por el contrario, los califica como manifestaciones de protesta y oculta los asesinatos de civiles inocentes ejecutados por los grupos armados de choque. Igualmente ocultan los asesinatos perpetrados contra policías que intentaban controlar la violencia terrorista. El secretario general y la CIDH niegan y ocultan la violencia que destruyó bienes públicos y privados en una clara operación de sabotaje económico para asfixiar a la población civil. El secretario general y la CIDH niegan al Estado nicaragüense el uso de la ley para defender a las mayorías inocentes. Esos derechos humanos, los de las víctimas de los llamados tranques, los de las víctimas de las torturas públicas perpetradas por motivos políticos, por esos grupos irregulares, los derechos de la sociedad toda convertida en rehén de los grupos de choques armados y financiados desde el exterior. Esos derechos son negados por el secretario general. Así se convierte en pieza clave para promover la violencia insurreccional financiada desde el exterior y el golpe de Estado. Señor presidente, la iniciativa de invocar la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua con base en su artículo 20 es ilegal y nula. La República Bolivariana de Venezuela rechaza cualquier intento de doblegar la voluntad popular y la soberanía nacional de Nicaragua por parte de Estados Unidos y del grupo de países que lo siguen. Estamos en presencia de un retroceso histórico, como en los peores tiempos del siglo XX, cuando la OEA negaba el derecho a la autodeterminación y la independencia de los Estados de América. Desde la República Bolivariana de Venezuela nos hacemos solidarios con el pueblo y el gobierno constitucional de Nicaragua en su lucha por su libertad y su derecho a vivir en paz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a la delegación de Venezuela. Tiene la palabra el señor embajador de Estados Unidos. Thank you, Mr. President. Based on yesterday's Permanent Council resolution that passed not recognizing the legitimacy of the dictator Nicolás Maduro's new term, I'm not sure if the delegation from Venezuela has the legal authority to address the Permanent Council, and I would like for a juridical opinion. Obviously, it probably won't take place at this point, at this session, but I think for future sessions, it's very important to clarify that point. Thank you. Tiene la palabra la señora embajadora de Perú. Gracias, señor presidente. Mi país agradece el informe presentado por el secretario general, así como la exposición del secretario ejecutivo de la CIDH. Asimismo, el Perú suscribe la intervención de la representante permanente de Canadá en representación del grupo de trabajo del que formamos parte. En los últimos meses, como todos sabemos, en Nicaragua se está produciendo una grave situación de incumplimiento de los elementos esenciales de la democracia, tal como todos nuestros estados lo hemos consagrado en el artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que establece que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sugestión al Estado de Derecho,
la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. El Perú concuerda con la explicación proporcionada por el secretario general acerca de la naturaleza del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Como ha sido expresado por la presidenta del Grupo de Trabajo, la situación en Nicaragua amerita una cuidadosa consideración a la luz de las obligaciones internacionales para la defensa de la democracia y la protección de los derechos humanos en la región, asumidas por todos los Estados miembros, en este caso la Carta Democrática Interamericana. Gracias. Gracias, señora embajadora de Perú. Tiene la palabra el señor embajador de Chile. Muchas gracias, señor presidente. Chile también agradece el informe que ha presentado el secretario general y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También suscribimos la exposición que ha hecho la presidenta del Grupo de Trabajo como país integrante de este grupo. Y asimismo queremos señalar, como igual lo dijo la embajadora de Argentina, Chile considera que hoy día se ha iniciado el proceso de activación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana a través de la apreciación colectiva de la situación en dicho país que esperamos, en Nicaragua, que esperamos, ¿no es cierto?, que continúe en una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, señor embajador de Chile. Tiene la palabra la delegación de Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. El único modo de impedir a Venezuela ejercer su derecho como Estado miembro es a través de la aplicación de la Carta Democrática y esto no ha ocurrido. Los derechos de Venezuela como Estado miembro no han sido afectados. Una resolución que usa una figura inexistente en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana no puede tener efectos sobre los derechos de Venezuela como un Estado pleno. Muchas gracias. Gracias. La delegación de Venezuela tiene la palabra el señor embajador de Panamá. Perdón. ¿Panamá está primero? Gracias, señor presidente. Señor secretario general, embajadores. Agradecemos la convocatoria de esta reunión sobre la situación en Nicaragua y igualmente agradecemos la presentación hecha por el secretario general y por el director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Efectivamente, la información que suministran es útil insumo para la evaluación colectiva de una situación como la nicaragüense en constante evolución y merecen una cuidadosa consideración de los estados aquí representados. Igualmente agradecemos la exposición que realizó en nombre del Grupo de Trabajo de Nicaragua la embajadora de Canadá y que suscribimos plenamente. Como país miembro del Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, deseamos reiterar lo expresado previamente y urgimos al Gobierno de Nicaragua a reconsiderar sus posiciones en esta materia y reanudar el diálogo y a este Consejo Permanente a proseguir el examen de la situación en las próximas semanas. Muchas gracias. Gracias, embajador de Panamá. Tiene la palabra la señora embajadora de Argentina. Sí, señor presidente, mis señas tenían que ver porque era a raíz de la intervención de Venezuela y aprovechar entonces para apoyar la moción de Estados Unidos porque no me queda claro con respecto a la resolución que salió ayer de este recinto, desde dónde habla la representante de Venezuela, pero y también hay una insistencia de parte de Venezuela con respecto a la participación de ellos en este organismo y también hay dudas que me surgen con respecto a la cuota también que configura estar aquí. Entonces, como tengo muchas dudas, me gustaría que en la próxima sesión o cuando se pueda tengamos una consulta jurídica con respecto a la situación de Venezuela en este organismo. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor embajador de Bolivia. Muchas gracias, presidente. Un saludo para todas y para todos. Un saludo al señor canciller de mi hermano país, Nicaragua. Sobre el tema Nicaragua, seguimos preguntándonos en qué medida una sesión extraordinaria de este Consejo podría contribuir a mejorar la situación en el país hermano. Consideramos que las verdaderas soluciones a este conflicto solamente podrán venir de los actores nacionales y la forma en que esta organización puede contribuir es facilitando un diálogo entre nicaragüenses. Lamentablemente la OEA, si insistimos con posiciones intransigentes, podría estar menoscabando su rol de mediador.
La organización, una vez más, se encuentra lejos de contribuir en la búsqueda de soluciones efectivas, pues las acciones que se han llevado a cabo a partir del seno de este Consejo y otras instancias han generado una confrontación entre la organización y el país involucrado. Presidente, si la verdadera intención es beneficiar a Nicaragua con alguna acción de la organización, para Bolivia es imprescindible que las autoridades del gobierno nicaragüense participen y sean consultadas. Estamos convencidos de que romper el diálogo con ellas no servirá de nada. Bolivia considera que el diálogo transparente y respetuoso es el camino hacia la paz de los Estados. Por ello, la Organización de Estados Americanos debe actuar conforme a la Carta y las normas del derecho internacional, cuyos principios fundamentales son el respeto a la soberanía y la independencia de los Estados. No puede seguir actuando de espaldas al Estado concernido, imponiendo y forzando acciones. Reiteramos nuestro clamoroso llamado para que todos coadyuvemos al establecimiento de un escenario de diálogo sin imposiciones que permita a las y los nicaragüenses avanzar en soluciones efectivas. Muchas gracias. Gracias, señor embajador de Bolivia. Hemos concluido con el orden del día. Por lo tanto, esta sesión extraordinaria quedará registrada en las actas de la Secretaría y las inquietudes expresadas se pretenderán darle respuesta por los órganos correspondientes. Agradecemos la presencia del señor Canciller de Nicaragua, la presencia de nuestras queridas embajadoras y embajadores representantes permanentes. Se levanta la sesión.